no estábamos acostumbrados a este discurso de deslegitimación de las universidades públicas. La verdad que nos descolocó. Bueno, Martín, bienvenido al ciclo de entrevistas con lo que llamamos protagonistas de la ciudad. Es un gusto tenerte. Hay quienes dicen que la Universidad Nacional de La Plata es la institución que salvó a esta ciudad, ¿no? Luego de su fundación, la que le dio un propósito. Así que, bueno, nos parecía importante arrancar por esta institución, bueno, que un poco va a estar representada en tu persona, supongo que estás acostumbrado ya. Así que, bueno, como para meternos un poco en tu mundo, queríamos que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo es una semana estando en la cocina de la universidad? Bueno, en primer lugar, reforzar esto que vos dijiste al principio de la pregunta, que es la importancia de la universidad en la historia de la ciudad de La Plata, ¿no? La ciudad es de 1882, nuestra universidad, como es en su génesis, fue primero una universidad provincial que ya empezó a funcionar en el año 1897, o sea que casi 15 años, bueno, pero se nacionalizó, en realidad no se nacionaliza, hay un proyecto de Universidad Nacional que empieza en 1905, pero en ese proyecto de Universidad Nacional, además de tomar esa universidad provincial, que es cierto, no había aprendido bien y fuerte en la ciudad, de sus habitantes, toma otras instituciones. Entonces, nos ocurren hechos como el Colegio Nacional, que cumplió 140 años de vida, hace poquito, el 8 de abril de este año, y nosotros estamos cumpliendo 120. O sea, tenés instituciones muy importantes de nuestra Universidad Nacional de La Plata que son preexistentes al propio funcionamiento de la Universidad Nacional. Indudablemente que hubo ahí un pulso fuerte de la ciudad a partir del trabajo de la universidad. Después, bueno, los historiadores hablan de proyectos políticos distintos entre quien fundó la ciudad y quien era en ese momento el líder político. Bueno, eso es parte de la historia. Pero lo cierto, que puede ser cierto también, ¿no? Pero lo importante es que sí, sin duda, son la ciudad y la universidad son contemporáneas y, lógicamente, la universidad ha sido el principal impulso de lo que hoy es la ciudad de La Plata, y lo sigue siendo, ¿no? Por supuesto. Claro, sí, es bastante imposible, ¿no? Pensar la ciudad de La Plata sin la universidad. Y claro, es el mismo nombre de la universidad. Totalmente. Bueno, y con relación a cómo es una semana, bueno, muy variada, muy diversa, realmente, porque así es la universidad también, claro, ¿no? La semana implica dar clase en la Facultad de Ciencias Económicas, dar clase de posgrado y estar, por supuesto, con una agenda muy intensa en todo lo que refiere a la actividad que tiene el presidente de la universidad o rector también, como llaman, de una universidad nacional como la Universidad de La Plata, que además de ser importante para la ciudad, es una universidad muy importante para el país y para la región, ¿no? Entonces, cuando se crea la Universidad Nacional de La Plata, había nada más que dos universidades, que era la Universidad de Buenos Aires y la de Córdoba, con historias también de muchísimos años. Las dos se nacionalizaron. Bastante más Córdoba, 1613, la Universidad de Buenos Aires, 1821, pero las dos se nacionalizaron en el siglo XIX, 1880 Buenos Aires, 1856 creo que en Córdoba. O sea que, bueno, era así. Y después empiezan a haber muchas más universidades hasta llegar a las 62 actuales, ¿no? Ha habido distintas épocas de generación de nuevas universidades. Pero La Plata mantiene su importancia y mantiene fundamentalmente lo que fue su sello distintivo en ese 1905, que era además de lo que es la docencia y la formación de profesionales, por supuesto, mantiene tres elementos que la distinguieron en esa época y que la siguen distinguiendo, ¿no? Por un lado, la ciencia y técnica. Nuestra universidad nace con un perfil científico-tecnológico. La función y el rol social, en esa época ya nuestro fundador hablaba de una universidad comprometida con la sociedad, en esas épocas, con otros contextos y con otras lógicas, y con otras necesidades sociales también. Y también hay ahí un pilar en la extensión universitaria, una universidad que años después abraza los ideales de la Reforma en 1918
y ese abrazo reformista la extiende a la universidad en el territorio y la extiende en la región. Si te pregunto un poco por tu trayectoria desde que arrancaste, ¿dirías que tenías en mente llegar a ser rector? ¿Que crees que fue un camino que se fue dando? Cuando empecé la universidad fue en el año 1985. Yo pensaba que la universidad era un instrumento para formarme profesionalmente y tener después la posibilidad de realizarme laboralmente a partir de un instrumento, una herramienta que me daba una universidad. Casa, bueno, éramos 6 hermanos, mi viejo, primera generación de universitarios. Papá, sos de acá de La Plata. Yo sí, mi papá y mi mamá de Buenos Aires, vinieron a trabajar en PF mi papá y armamos la familia Iberizo y después nos mudamos a La Plata. Yo nací en La Plata. Entonces, para nosotros, terminar el colegio secundario e ir a la universidad, yo era el quinto además de los 6, o sea que era uno de los más chicos. Era natural. Cuando entré, después me cambié de facultad, o sea, me pasé a económica, había empezado en ingeniería, me pasé a económicas en el 87, y ahí conocí otra universidad, empecé a conocer otra universidad. Que tampoco la tenía tan clara. Yo hice la carrera en 5 años, me recibí, me quedé como docente, empecé a trabajar como docente y ahí empezás a conocer otra universidad, ¿no? Que no es la universidad nada más que del alumno que va a dar clase, que va a escuchar una clase y rendir, como era yo. Yo no tuve militancia estudiantil tampoco, participaba electoralmente, por supuesto, pero no tuve militancia estudiantil. Entonces, y después el gran cambio a mí me significó empezar a trabajar en la gestión de la Facultad de Económica en el año 2001. Me gustó mucho mi etapa como alumno, me gustaba mucho mi etapa como docente en esa época. Y ahí descubrí un mundo totalmente, para mí, extraordinario. Me convocó un gran decano que tuvo la Facultad de Económica, el doctor Julio César Giannini, me convocó a ser secretario académico. Para mí una sorpresa, yo era medio un outsider, digamos. Bueno, sí, era docente, una cátedra de primer año y todavía lo soy. Pero ahí fui descubriendo una universidad distinta, una universidad que no es nada más que la formación de profesionales, sino básicamente lo que es una institución con mucha responsabilidad social, socialmente muy, muy responsable de lo que ocurre en la región en la que trabaja. Me interesa esto que decís, bueno, vos te sumás a la gestión en el 2001 y... O sea, pasás de tu rol más de docente a un rol más de gestión en el 2001 con un contexto complejo. Hoy estás encabezando la universidad también en un contexto de mucha complejidad. ¿Cuál crees que fue la mayor como crisis que tuviste que enfrentar o cuando tenés dificultades a la hora de... de que el contexto capaz no es de la tranquilidad que uno espera, ¿cómo enfrentás esas dificultades? Yo recuerdo en estos 24 años de gestión universitaria, recuerdo mucho el 2002, el 2001 políticamente también, con impacto, por supuesto, en nuestra universidad, muy importantes, ¿no? En salarios, era una universidad, todavía no estaba el comedor universitario, entonces empezaban a haber reclamos de que vuelva el comedor, empezaban a haber reclamos, lógicamente, a partir de un contexto que ya anunciaba una crisis importante, como la que ocurrió en diciembre de 2001, perdón. Y de ahí el 2002 con muchas dificultades económicas, una devaluación muy grande. Habíamos decidido pasar de un sistema de inscripción tradicional manual, que tenían que ir a matarse a la facultad. Habíamos decidido pasar al Xiu Guaraní, o sea, que los chicos pudieran anotarse, las chicas pudieran anotarse de forma virtual. Bueno, ese proyecto marca un ejemplo de lo difícil, ¿no? Mucha gente que se iba del país también, con expectativas con pocas expectativas de lo que pasaba en Argentina, un cuestionamiento al sistema político, al que se vayan todos, y como contexto muy difícil también el año pasado. El año pasado fue un año difícil para
para el sistema universitario en general. Pero bueno, en estos contextos, ¿cómo te manejás? Y tenés que manejarte con muchas cualidades, en donde fundamentalmente lo que tenés que tener es mucho equilibrio para conducir estos momentos y mucho equilibrio también para pensar que hay cosas que se pueden solucionar y que dependen mucho de vos, y hay otras cosas que son más de contexto y que uno puede colaborar también, pero que no dependen exclusivamente de lo que pueda hacer uno, ¿no? Pero fundamentalmente, tanto en el 2002 como el año pasado, lo que intentamos hacer es seguir insistiendo en la importancia de la universidad que siga funcionando. Bien. Lo peor que puede pasar en la universidad es achicarse, claro. Es perder ese protagonismo, y volviendo a su historia, que es su esencia. Claro. ¿No? Entonces yo pensaba, y lo decía públicamente en cualquier discurso de los que tantos quedamos para abrir actividades y para el intercambio que tenemos habituales con nuestra comunidad. Nuestra universidad está cumpliendo 120 años. En 120 años de vida, desde 1905 al 2025, ha pasado de todo. Épocas muy difíciles, épocas menos difíciles, épocas tremendas, negras en la historia de nuestro país. Y nuestra universidad, aún con estas dificultades, siguió funcionando. Bien. Más con sus menos, con sus éxitos, con sus pendientes. Y esto hay que seguir. Esto es lo que uno intenta siempre comunicar. Primero, autoconvencerse de que hay que seguir funcionando, por supuesto, y hay que seguir mostrando una universidad presente en una sociedad que creemos en estos momentos de crisis, como fue a principios del siglo XX, como es ahora, el siglo XXI y ahora, necesita de una universidad activa. Bien. Sí, totalmente, y creo que esa idea se refleja mucho en la comunidad de la propia universidad, que siempre demuestra, ¿no?, hacerse carne de esas ideas. Me parece que un poco se puede unir con esto que vos trazabas, ¿no?, de la diferencia entre, o sea, La Plata es considerada una de las universidades más tradicionales del país, pero además de eso, lo que me interesa destacar es un poco lo que también mencionabas de estas tres patas y cómo, a pesar de ser una universidad tradicional, la Universidad Nacional de La Plata decide meterse de lleno en la relación con la comunidad. Y hay mucho recorrido ahí. Vos algo ya nos mencionaste de lo que se hace o se está haciendo ahora o lo que se está pensando. ¿Qué nos podés comentar? Llevo un poco a esa pregunta inicial que me hacía sobre la experiencia en la universidad. Yo fui conociendo que había proyectos de extensión. En una facultad en Ciencias Económicas que no es una facultad, no era en ese momento una facultad con tradición extensionista. Y nosotros veíamos que había mucho potencial, aún en Ciencias Económicas, ¿no? Entonces, y ahí empezamos a descubrir la manera de empezar a potenciar la extensión universitaria. Y hoy realmente la agenda de extensión universitaria en nuestra universidad, yo diría, no porque antes no existiera, pero que ha crecido muchísimo en los últimos 20 años. Muchísimo. Cómo la universidad tiene presencia en el territorio, cómo la universidad extiende sus actividades al territorio, ¿no? Y lógicamente muchas de estas actividades están vinculadas lógicamente a lo social, en barrios, en ciudades del interior de la provincia, digamos, en todo donde la universidad de alguna manera se traslada conceptualmente. Y traslada conocimiento también. Lo que llega es el conocimiento que va al territorio a satisfacer una necesidad, ¿no? Entonces, y la universidad tiene muchísima tradición en esto, ¿no? Desde la posibilidad de, a través de los proyectos de extensión y los grupos extensionistas, de tener presencia en todos los barrios de la ciudad, de la región, hasta la actividad que tiene nuestro Consejo Social, que fue creado allá por el año 2010, hace ya 15 años, y que es un órgano que está compuesto por representantes de distintas organizaciones sociales y barriales, también representantes de la política, que lo que hacen es reunirse habitualmente y tener una agenda de trabajo que se va construyendo en nuestra universidad a través de ese Consejo Social.
Y eso es importante porque además la extensión como que se va reformulando a lo largo de los años, van variando los proyectos, entonces se podría decir que no es que solo la universidad va, sino que la comunidad también se empieza a apropiar de esas herramientas y a funcionar como en un conjunto, ¿no? Pero además no hay una mirada egocentrista, es decir, es la universidad la que va y aprenden de la universidad. Sí. Hay un aprendizaje institucional. Cuando vos ves la evolución que ha tenido la extensión en nuestra universidad, esa evolución responde a un aprendizaje. Claro. Y ese aprendizaje te lo da la interacción con el territorio, que también te enseña y te muestra a vos cuáles son esas expectativas o esas nuevas demandas sociales sobre que después la universidad tiene que, de forma conjunta también, transformar o en una diplomatura, o en un proyecto de extensión, o en alguna acción concreta en la articulación con el municipio, con la provincia, o con organizaciones del sector civil, la asociación civiles. Entonces, digo siempre, es un mutuo beneficio. Y después se transforma en acciones concretas, que esto es lo importante. Sí. Y yendo a tu pregunta, es lógico que esto vaya cambiando, porque la extensión lo que busca, la universidad en general, lo que busca es satisfacer necesidades sociales. En cualquier organización busca eso. La universidad también, y lo que se considera socialmente responsable, la tiene como algo estratégico. Y las necesidades sociales van cambiando. Había las necesidades sociales en 1905 y sale nuestra universidad con un rol social. 120 años después, un contexto con otras necesidades sociales. Naturalmente, si vos sos socialmente responsable, tenés que ir modificando tus acciones y tus estrategias a partir de las nuevas demandas sociales. Bueno, y se podría decir que desde 1905 la universidad fue creciendo, sobre todo tuvo la UNLP en los últimos 20 años un crecimiento significativo, exponencial en sus instalaciones, en todo lo que tiene que ver con los laboratorios, con los centros de estudio. ¿Cómo crees que eso se vincula con el presente que estamos viviendo hoy, en el que el gobierno nacional directamente ajusta a la universidad? Nosotros hemos tenido un crecimiento importante. Yo pondría el hito en la recuperación de la democracia. Bien. En el año 1983, diciembre del 83, fue muy importante la transición que hizo nuestra universidad después de la dictadura más dura que tuvo nuestro país, de las tantas que tuvo, la dictadura más dura que tuvo durante el siglo XX. Y hubo toda una cuestión cultural que nuestra universidad tuvo que empezar a instalar una nueva cultura de la universidad verdaderamente en democracia. Bien. Eso es importante. Sí, sobre todo considerando que la ciudad fue una de las más golpeadas. Y la universidad. La universidad cuenta con casi 800 detenidos desaparecidos. Sí. Entonces, realmente fue una víctima, la víctima más importante de la institución universitaria del país. Entonces, obviamente que eso golpeó muy fuerte en la historia de nuestra universidad y también es para nosotros un valor. Es cierto que en los últimos 20 años hubo un crecimiento muy importante de la universidad, pero esto quiere decir, el crecimiento no es un crecimiento solo. Digamos, vos para crecer en una universidad pública tenés que hacerlo a partir de la articulación con muchos sectores, particularmente con el sector público, que no es el universitario, porque está muy vinculado. Claro. Entonces vos decís, podéis crecer en ciencia y tecnología sin el apoyo del Ministerio de Ciencia y Técnica, no podés hacer. O sea, hoy hablar de ciencia y técnica en el país es hablar también de las universidades. No solo por lo que producen las propias universidades, sino por lo que producen investigadores de otros organismos de ciencia y técnica, vamos a poner el CONICET, pero trabajan en un lugar de trabajo en nuestra universidad. Entonces, muchos además da clase, muchos que por supuesto, hay una sinergia total, hay una articulación total y hay una simbiosis en la cual vos hablás de un sistema. Entonces, el apoyo también en la infraestructura universitaria, muchas de las obras que tenemos fueron financiamiento especial del gobierno nacional en obras de infraestructura convenidas. Y ahí también tenés la asistencia de Ministerio de las Públicas, digamos, la decisión del Gobierno Nacional de apoyar a las universidades nacionales. Tenés la provincia que también colabora
en financiamiento a través de becas, a través de obras. O sea, una universidad nacional necesita del aporte del Estado Nacional. Sí. Y en los últimos 20 años, bueno, probablemente ha habido periodos donde había más apoyo y más apoyo. También depende de quienes tienen a quienes el pueblo le da la facultad de gestionar el Estado Nacional. Y realmente este año sufrimos una pérdida de todos estos apoyos, particularmente en ciencia y técnica, pero otros también, en infraestructura y fundamentalmente lo que decíamos hace un rato, en todo lo que impacta en nuestra comunidad educativa de docentes y no docentes, también en las becas, también en ciencia técnica, tecnológica, de lo sistémico y de la sinergia, que trabajo conjunto. En esto que decías que la universidad no puede dejar de funcionar, ¿cuál crees que es como el límite, ¿no?, entre un sistema que, por lo que vas desarrollando, pareciera que como que, no sé si se apaga, pero bueno, como que deja de expandirse, y el buscar seguir en funcionamiento, seguir ocupando el espacio, aunque ya no sea con una lógica expansionista? ¿Crees que tiene que haber...? Son periodos, tampoco... son periodos en los cuales vos tenés posibilidad de tener objetivos más expansionistas, y hay periodos en los cuales vos tenés que tener objetivos más cautelosos, más de supervivencia. Llaman algunos, vengo de ciencias económicas, que es una terminología propia de la proporción, objetivos de supervivencia, en los cuales vos tenés que ocuparte por mantener lo que tenés. Bien. Ahora, siempre la universidad va a funcionar. Esto hay que dejarlo claro. Siempre la universidad va a funcionar. Por su historia, por su presente y por su futuro, siempre va a funcionar. Además, nuestra universidad, y esto es muy importante tenerlo, lo que sí tiene que cuidar y por lo que tiene que trabajar es por seguir teniendo esa legitimación social que yo creo que mayoritariamente tiene. Entonces, hubo una marcha el año pasado, la del 23 de abril. Fue una marcha en donde la sociedad se expresó a favor de la educación pública en la universidad pública. Lo que no significa que perdamos de vista que tenemos que mejorar muchas cosas, que tenemos que este rol social también ponerlo activamente en adecuar nuestro funcionamiento, cambiar, modificar muchos de esos aspectos en educación, en investigación, en extensión, nuestras finalidades básicas, para no perder esa legitimidad social. ¿Crees que ese es un poco un daño mayor que el recorte presupuestario, en cómo impacta en la comunidad? El constante, bueno, ahora pareciera haberse calmado un poco, ¿no? Pero esta vorágine permanente de ensuciar a la institución, de acosarla Son estilos, por supuesto que no estábamos acostumbrados a este discurso de deslegitimación de las universidades públicas. Vos podés discutir muchas cosas, podés discutir el arancelamiento de grado o no arancelamiento de grado, muchas de las opiniones, lo cual nosotros tenemos claras con nuestra política, y creemos que un sector más importante de la sociedad comparte esa mirada de una universidad no arancelada en el grado, de una universidad con mucha presencia en el territorio, de una universidad que se compromete en generar conocimiento importante para la región a través de sus institutos, centros, laboratorios de ciencia y tecnología, que transfiere su conocimiento en el territorio, que transfiere su conocimiento con empresas, con el Estado en cualquiera de sus tres niveles. Creemos que esa es la universidad que nuestra sociedad tiene. Tenés que estar muy atentos siempre a los compromisos de estos cambios sociales. Entonces, este discurso que realmente nos interpelaba duramente, incluso en formas que no estábamos acostumbrados, yo no estaba acostumbrado por lo menos. La verdad que nos descolocó. Es seguir funcionando, es seguir teniendo sensibilidad de lo que está pasando en el contexto, y es no perder de vista eso, no perder de vista la expectativa que tiene nuestra comunidad del rol que tiene que cumplir una universidad pública. Y esa expectativa va cambiando.
No, me parece que hay una clave en lo que decís, que esto de mantener el funcionamiento, bueno, ayuda también a seguir llevando el ejemplo, ¿no? De esta idea con la que la mayoría de nosotros crecimos de, bueno, si yo voy a la universidad puedo tener un mejor futuro, que creo que eso es como el capital más extendido, ¿no? Sobre la universidad. Más allá después del impacto que todos esos profesionales que permanentemente salen de la universidad con el título van teniendo, no solo para su propia vida, sino para la vida de la comunidad. ¿Cuál crees que es el rol de la dirigencia, ¿no? En esto que la universidad, o sea, que vos decías, que la universidad articula con muchos actores, articula también con muchos sectores, ¿no? O sea, de la política, y cuál crees que es el rol de la dirigencia política para también trazarle un norte a la universidad, porque así como muchas veces dice en la dinámica de las redes sociales y demás, se le pide a un artista que se exprese en contra de los dichos del presidente o porque ofendió a determinado grupo o comunidad, bueno, también a veces se le pide a la universidad que dé más de lo que como institución puede dar. Hay algo que tiene que dar la dirigencia política que no lo puede dar ninguna otra institución. ¿Qué te gustaría a vos que ocurra en ese sentido? ¿O qué te parece que allanaría un poco el camino para la UNLP o para la Universidad Nacional en su conjunto? A mí me parece que la dirigencia política es hoy quienes tienen la responsabilidad de gestionar las instituciones del Estado o tiene la expectativa de gestionar o legislar o la justicia. Yo creo que tiene que haber ahí una mirada que muchos la tienen, sí, ¿no? Y algunos no, y está bien, ¿no? Solo que me parece que tiene que haber una interacción muy franca, muy permanente entre en esto que damos vuelta, ¿no? Entre para qué estamos cada institución. Y lógicamente nosotros tenemos claro para lo que está la universidad. Bueno, Martín, fue un placer poder conocer un poco el detrás de escena de la universidad y también tu trayectoria. Nos queda una última pregunta para hacer y bueno, capaz es un poco fuera del libreto, pero queremos conocer cuál es tu lugar favorito de la ciudad, tu punto. No sé, si tenés algún lugar que pasás y te sentís como en casa o te despierta a reflexionar de alguna manera. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, me gusta mucho pasar y siempre como intencionalmente paso por Plaza Moreno, me gusta mucho mirar la catedral porque es abismalmente grande, te hace dar cuenta que la plaza misma ya es tan grande y uno es tan pequeño que es como más sencillo poner en perspectiva la vida, ¿no? Los problemas que uno tiene. ¿Puede ser dos? Sí. Uno, el museo de ciencias naturales, es una cosa extraordinaria. Voy con mis hijos, he ido con los más grandes, voy con las más chiquitas ahora. Lleva también a recuerdos familiares. La verdad que para mí es un lugar impresionante que tiene la universidad. Y después la Facultad de Ciencias Económicas, yo ahí estoy en mi casa, realmente me siento en mi casa, en un aula de la Facultad de Ciencias Económicas. La pasé muy bien como alumno, la paso muy bien como profesor, la pasé muy bien cuando me tocó la responsabilidad de gestionar la facultad. Así que me quedo con el museo, con la facultad, por muy poquito los dos. Y después todo lo que es la universidad, por supuesto que uno la disfruta muchísimo y es una ciudad linda, con muchas cosas lindas. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, y lo hablamos también fuera de cámara, en valorar. Es importante que todos los que somos platenses, de nacimiento, por adopción, muchos chicos, muchas chicas que han venido a estudiar aquí y se han quedado en la ciudad, bueno, tenemos que tener esa tarea, ¿no? De poner en valor todo lo que tiene la ciudad de La Plata.